La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. Nuevamente, mis amigos, iniciamos aquí otro capítulo más de Honoris Causa y en el día de hoy nos hemos trasladado justamente hasta la ciudad de Coronel Oviedo, capital del trabajo, donde hemos podido constatar de qué manera una mujer llamada Miriam González está trabajando de una manera espectacular y fundamentalmente influyendo en la sociedad ovetense. De todo esto estaremos hablando en el día de hoy, presentándoles la historia de Miriam González. De qué manera, con un mensaje positivo, con un mensaje diferente y dirigido a la familia, puede estar influenciando positivamente en la sociedad. Esta es la historia que iniciamos con todos ustedes aquí en Honoris Causa. En la tormenta yo te cuidé. Yo vengo de una familia cristiana, provengo de una familia cristiana. Yo sentí la necesidad de Dios en mi vida. A los 14 años le acepté a Cristo en mi corazón. Tuve un encuentro personal con Él. Y desde ahí empecé a crecer ya, ¿verdad? Y luego para trabajar en la obra del Señor, desde los 14 años. Te dirá que soy tan cierto como... Fue un día a las 10 de la mañana, cuando yo me encerré en el cuarto y sentí algo tan tremendo y maravilloso en mi vida que poco entendía de cosas, ¿verdad? Del Señor en mí. Cuando cerré las puertas, me senté en mi cama y muy sola en ese momento es cuando le entregué mi vida al Señor. Nada de una reunión, nada, porque generalmente cuando estamos en una reunión así o en la iglesia, quien quiera aceptar a Cristo en su corazón, la gente pasa, ¿verdad? En mi caso fue muy distinto. Estuve muy a solas, fue una media mañana cuando sentí la presencia de Dios en mi vida y sentí esa necesidad. Entonces tuve que encerrarme y entregarle mi vida al Señor. Y no me llevó mucho tiempo, 5 minutos, y ya que son momentos de trabajo, ¿verdad? Tuve que salir tan rápido otra vez, pero así fue. Mi amor siempre incansable, luchará tú. Interesante la historia de vida que estamos conociendo de Miriam González. A pesar de haber nacido en un hogar cristiano, tuvo que tomar su decisión por Cristo a los 14 años de edad, aquí en la capital del país. No obstante, eso había marcado profundamente toda su niñez porque había experimentado la persecución. Hoy, ya con una madurez un poco más especial, comparte con nosotros su perspectiva de lo que significa la vocación de servicio. Que por ti se derramó. El pastor de aquel entonces de la iglesia me llamó a trabajar con los niños en el canto, en lo que era en aquel entonces la escuela dominical. Entonces me integré a eso con los que enseñaban a los niños. Enseñé el canto, dramatización y los días especiales como Navidad, Semana Santa, preparando, ¿verdad?, recitados y cosas así con los chicos. Yo sentía un llamado en mi vida, aunque a mi temprana edad, a los 14 o 15 años, no podía entender mucho lo que, como puedo decirte hoy, ¿verdad? Era distinto, pero sí había como una pequeña luz que empezaba a alumbrar mi vida. Era la luz
de Cristo para mí. Y bueno, empecé a trabajar con los chicos, así me inicié. Era muy difícil, en ese tiempo era muy difícil. Te estoy hablando de 50 años atrás. Mis padres sufrieron persecución en aquel entonces, cuando ellos eran atacados, ¿verdad? Por personas que se levantaban contra el Evangelio, tirando bostas de animales por la iglesia, y preparaban unas maletas con clavos y los atacaban por el camino con esas maletas de clavos, los corrían, porque un golpe de esas maletillas de clavos golpeaban. Y realmente mis padres, y en ese entonces las personas que se decidían por Cristo, sufrían esa persecución, que hoy día nosotros lo hacemos con toda libertad, ¿verdad? Seguramente usted ha oído la siguiente frase, que detrás de un gran hombre existe una gran mujer, pero detrás de una gran mujer existe una gran familia. Usted lo notará en los ojos, en esos ojos de agradecimiento que Miriam González tiene por la familia que Dios le ha concedido y fundamentalmente por haberla acompañado en el ministerio pastoral y también en el campo musical. Enredo más y más en mi mundo de falsedad. Yo me casé a los 20 años. Mi esposo con 22, éramos muy jóvenes. Nosotros estábamos en la capital, en Asunción. Él trabajaba allá, yo también, y más todavía estaba en la universidad. Nos costó un poco despegarnos siendo tan jóvenes, ¿verdad? Separarme de mis padres. Me acuerdo que yo casi que me enfermé un poco cuando me casé. Veníamos al Hospital Bautista porque tenía fiebre y eso es despegarse de la familia, ¿verdad? Porque mi familia era una familia muy, muy unida. Nosotros éramos muy unidos a pesar de que mis hermanas mayores ya salían, ¿verdad?, de la casa por estar en distintas universidades, ¿verdad?, en distinta profesión. De ahí que nos aventuramos en el sentido de que en venir a Coronel Oviedo. Por eso yo digo, nosotros somos misioneros aquí. Nosotros no somos de Coronel Oviedo. Yo soy del departamento de San Pedro, mi esposo es de Itapúa. Nos encontramos en Asunción, nos casamos allá y a los 1 año y medio de casados nos aventuramos. Y tuvimos una propuesta de un abogado aquí en la ciudad de Coronel Oviedo y vinimos. Y hoy yo puedo entender que era el perfecto plan de Dios, que hemos entrado en su voluntad al obedecer su voz y venir a la ciudad de Coronel Oviedo. Tu sangre, oh Señor. No fue fácil porque yo quería que llegue los viernes para irme de vuelta en Asunción. De entrada así no me gustaba tanto. No es la ciudad que hoy ves, no fue ayer. ¿Entendés? Era muy distinto. Pero bueno, tuve que alegrarme, tuvimos que acomodarnos. Después vino ya nuestra primera hija y generalmente los hijos nos sujetan, bueno, para papá, para mamá, ¿verdad? Vino la primera, que es Marian. Después de 4 años se vino Alexis con todo ese ímpetu, súper hiperactivo. Luego vino Fabiani. Fabiani tiene 22 años. Es el último, es como decimos el pajagüe de la familia. Yo creo que la mayoría y mucha gente le conoce a Marian en su ministerio.
canta, hoy está como líder en el Ministerio de la Alabanza, con su hermano, con Alexis, que es el que le sigue a Mariam. Él se recibió el año pasado, él es odontólogo, sirviendo al Señor. Él me dice, mamá, no te preocupes que con mi profesión yo le voy a servir al Señor. También él está en la música, en todo lo que es sonido, ayuda mucho aquí en la radio, en la iglesia, todo lo que sea de sonido está bajo su control. Y está Fabiani, que tiene 22 años, está en el instituto del IBA, está haciendo el 3er año. El año que viene seguramente está culminando sus estudios, vamos a ver qué pasa, pero como familia le servimos al Señor. Así como mis padres me inculcaron, yo con mi esposo hacemos ese seguimiento, porque entendemos que es lo mejor, es lo más maravilloso, es lo más precioso. Entonces van nuestros hijos ayudándonos en el ministerio de la iglesia, de la radio, de todo eso. Un acompañamiento, estamos muy juntos. Me aferro a olvidar el precio de la... Con ese espíritu característico en Miriam, la innovación y estar emprendiendo constantemente cosas nuevas, algo muy especial había ocurrido en su vida. Tenía un sueño ya largamente acariciando en cuanto a la concreción de tener una radioemisora. Aparentemente estaba todo conformado, pero obtener hoy por hoy una licitación es casi imposible. Ella dice que esto es un milagro. ¿Por qué? Porque se ha concretado ese sueño y hoy tiene un nombre, Loor Gospel. Me aferro a olvidar. Yo soñaba con una frecuencia. Entonces, con ese sueño tan fuerte, me involucré en una radio comunitaria. Como mi sueño era tan fuerte y me parecía que no estaba muy bien, pero igual lo hice. Como le dije a mi esposo en una oportunidad, Dios le perdonó a Abraham cuando mintió, cuando dijo, ella es mi hermana. Entonces yo creo que muchas cosas el Señor deja pasar, ¿verdad? Por el deseo que tenemos en el corazón y por el plan que Él tiene en nuestras vidas. De ahí que estuvimos con una radio comunitaria por un tiempo, cuando he visto por los medios escritos y televisivos también, de que hay frecuencia para Coronel Oviedo. Y yo de cabeza ya, ¿verdad? Llamé a un ingeniero para que me prepare la parte técnica, personal, y es un montón de cosas, y son manuales, ¿verdad? Y me jugué. Cuando me decía traiga sus títulos y cosas así, que no tengo mucho porque me casé muy temprano, solamente yo me reía. Porque muchas veces la gente piensa de quién yo soy, mientras que yo digo, yo no soy lo que la gente piensa quién yo soy, solamente yo sé que soy la hija del gran yo soy, y haciendo cifras así, cantando, ¿verdad? Preparada en los manuales. Cuando siempre en la vida nos topamos con personas que, así como Zambalá y Tobías, que te dicen, no, esto no es para vos, esto es cosa de grandes empresarios, esto es cosa de grandes políticos, no, porque tenés que, hay mucha tranza en esto, y yo les decía, nada de esto, ni soy política, ni grande empresaria, pero el Señor sabe, y si está en el sueño de Dios, esto se va a realizar. Y hace, 6 años. Hace 6 años. Estamos cumpliendo 6 años. Entonces, 7. Porque en preparar, ¿verdad? Al retirar el pliego de la Conatel, empezamos a trabajar con el ingeniero. Y nos llevó un año para también salir la resolución, luego el montaje y luego la habilitación. Todas esas cosas llevó como un año.
De ahí que la sorpresa cuando de nuevo es anunciado por los medios de prensa, escrita, radial, lo que sea, ¿verdad? Que la adjudicación pasó a nombre mío, por la gracia de Dios. Cuando muchos se rieron, muchos se reían, sinceramente, no creían, pero yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Y yo pude entender en ese tiempo que Dios busca hombres y mujeres de fe para hacer la obra que Él ya soñó, ya sea en una familia, en una ciudad o en un país. Yo creo que mucha gente vive en necesidad, muchas veces en tristeza, en angustia, en dolor. Ahora, ¿cómo yo puedo entender que le alcanzamos a esas personas? Cuando recibimos mensajes, ¿verdad? Y todo lo de la radio, mayormente la rentamos, porque no tenemos publicidad, tanta publicidad. Pero yo digo, la mayor satisfacción es cuando te encontrás con las personas y te dicen, esa música, ese mensaje cambió mi vida, ese mensaje llegó a mi corazón. Y hoy Cristo está en el control de mi vida. Mucha gente recibiendo a Cristo en su corazón, mucha gente sanada, mucha gente transformada. Y tanto es lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. Entonces, yo creo que ese es el mayor impacto, obrando Dios en las vidas. Yo digo, puedo estar en la iglesia, puedo estar predicando a 100, 200 o 300 personas, pero yo sé que con la frecuencia, con la radio, yo estoy teniendo miles. Tengo un auditorio muy, muy extenso. Entonces, eso veo, eso entiendo, y esa es la satisfacción más grande, saber que vos estás en el hogar de la gente, en el automóvil, en los negocios, y Dios obrando a través de las músicas que tienen un contenido bien fuerte, mensajes de salvación. Ese es el mayor impacto. Perdóname, Señor. Es que es un ministerio, sí. Siempre cuando la gente viene y se mete adentro, y mismo con mis hijos, ¿verdad? Que con toda esa confianza, muchas veces estando aquí, se introducen y yo le digo, cuidado, cuidado. Esto es un ministerio. Y yo digo, esto es más que una casa de Dios. Es algo tan fuerte. Es más, yo hice un compromiso con Dios, y mucho más que un compromiso. Yo hice un pacto con Dios, que si esto se daba, porque no es difícil ganar en un concurso, ¿verdad? Con muchos oferentes, que se te dé una frecuencia aquí en nuestro país. Yo creo que en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Y yo le dije al Señor, esto no va a ser negociado nunca. Y mis hijos saben que ni por todo el oro del mundo que le ofrezcan, cuando el Señor me llame y si esto continúa, ellos no pueden negociar. Este es el negocio de Dios. Siempre viviré. Yo quiero volver, Señor. Es una mujer excelente. Gracias a Dios que llegué a conocer una mujer que nos da una satisfacción completa a mí, a mi familia. Y lo lindo es que ella ama mucho al Señor. Esa es una cosa que me alegra, ¿verdad? Porque sabemos que eso nos lleva adelante. Y con amor me hiciste un... Mi madre es una mujer muy valiente, es una mujer esforzada,
Ella trabaja mucho en lo que es el ministerio, en la iglesia, en la música. Es una mujer emprendedora. Yo la admiro muchísimo porque a pesar de las dificultades, a veces de los problemas, ella siempre está fuerte, ella siempre nos anima a poder seguir, a enfrentar la vida. Ella es una mujer que nunca se da por vencida, es una mujer luchadora, es una buena ama de casa, es una mamá impresionante, amorosa, cariñosa. Aparte de eso también es una amiga para nosotros y se podría decir que es la mejor madre que Dios nos ha regalado a nosotros como hijos. Es una persona muy valiente, es una persona que siempre me demostró, o sea, ir de frente con las cosas, que primero está el reino de Dios, o sea, el reino de Dios estaba como primer lugar, primero Dios, después todas las cosas, o sea, nuestra prioridad sea eso. Pienso que si hoy mismo yo no sería o no estaría acá si no fuera por sus oraciones, si no fuera por todo lo que me inculcó, nos inculcó como 3 hermanos, somos 4 ahora, se agrandó la familia. Y la verdad que es un honor, es un placer ser hijo de doña Miriam. Yo creo que nuestros hijos ven y hacen lo que nosotros hacemos, no muchas veces lo que nosotros le decimos. Marian de muy pequeñita se dormía en el auto, ¿verdad? Y mientras yo cantaba, porque era tan chiquitita, de 3, 4 años, en una oportunidad vinieron los hermanos y abrieron la portezuela del auto y se asustaron porque pensaron que no estaba nadie. Y estaba Marian, ella se despierta, creía que estaba en casa y pegó un grito y todo ese acompañamiento, ¿verdad? Y ella nos ve cantar, mi esposo también canta, entonces ella me veía siempre cantar. ¿Y qué es lo que nuestros hijos ven en nosotros hacer? Ellos quieren hacer. Y con esa vocación, ¿verdad? Con esa generación de músicos, y bueno, le sale bien, parece. No sale bien, parece. Entonces, Marian canta, los 3 cantan. Está preparando un disco ahora y ahí entran sus hermanos y hacen un trío espectacular. Seguimos disfrutando de esta interesante historia de la vida de Miriam González en la ciudad de Coronel Oviedo. La iglesia por una parte y como un miembro extendido para poder alcanzar y penetrar más profundamente en la sociedad ovetense, Dios le permite tener la radio. Pero a partir de ahora ella hace un recuento y un balance de lo que es hoy la obra del Señor a través de estos ministerios. Solo tú me das la paz. Eso me hace suspirar. Yo no estoy conforme hasta este tiempo. Hasta este tiempo no estoy satisfecha. Pero yo creo en un mejor tiempo. Yo creo en un tiempo de gloria. Yo creo en un tiempo de restauración. Yo creo en un tiempo de salvación que se avisora. Yo creo en un tiempo de avivamiento que se viene. Es lo que estamos como familia, no simplemente yo. Como familia estamos soñando ese momento de avivamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Hoy le estamos dando con todo. Yo considero muy bajo el número de cristianos aquí en la ciudad de Coronel Oviedo, ya que estamos más o menos con 140,000 de habitantes. Es poco considerando, ¿verdad?, el número de cristianos de aquí de la ciudad de Coronel Oviedo. Esta fue la historia que les hemos presentado en el día de hoy aquí en Honoris Causa a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Y lo que podemos rescatar es de qué manera cuando una familia se une para poder emprender grandes cosas para Dios, Dios apoya y acompaña también. Miriam y familia, muchísimas gracias por haber abierto sus corazones y haber compartido con nosotros en el día de hoy. Será hasta una próxima entrega de otro capítulo más de Honoris Causa. Queda tu servicio.